Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Libra, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Recuerda que las lecturas bonus son más intuitivos, más espirituales. ¿Vale, mi querido Libra? Empezamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. No sé por qué veo la imagen de una criatura que te entrega algo, Libra. Veo la imagen de una criatura que te entrega algo. Muy bien, cariño. Mi querido Libra, noto que estás como un poco... Es como una mezcla de melancolía y de recuerdo, Libra. Siento como que a veces es como que quisieras, como se dice, volver a empezar otra vez desde cero. A veces te gustaría quizás cerrar página a una situación y volver a algún lugar de origen también. Siento que muchos de ustedes, mi querido Libra, quizás en algún momento se preguntan si la decisión que has tomado ha sido la correcta. Porque es como que hay una insatisfacción, como que recuerdas mucho a alguien y no todo tiene que ser pareja. Quizás para un grupo sí, quizás para otro grupo la familia, las amistades, tu casa, el lugar de origen. Si es la pareja, mi querido Libra, o una persona que quizás para ti ha sido muy importante, tú te preguntas qué hubiera pasado si a lo mejor ustedes se hubieran dado lo que es una oportunidad. ¿Qué hubiera pasado si quizás ustedes estuvieran juntos? Es como que en algún momento dices, ¿por qué no tomé esa decisión? Pero también puede ser lo que es una lectura espejo, en la cual ellos también se preguntan y dicen, ¿por qué no tomé lo que es esa decisión en su momento? Siento que es unos días, cariño, en la cual los sentimientos te envuelven, el recuerdo te envuelve, Libra. Es como que en estos momentos quieres que alguien te abrace, pero una persona que tú conozcas, un familiar, un amigo, un hermano, alguien que para ti es de confianza o quieres de repente saber algo de una persona también. Estás un poquito nervioso, un poquito melancólico, melancólica también. Un poquito, no mucho, ¿vale? No mucho. Estás como diciendo, Richard, no sé si es el clima que me he levantado así un poco triste, a lo mejor es el frío, está lloviendo mucho, o simplemente, cariño, has visto una novela y pues yo qué sé, te vino los sentimientos encontrados, mi querido Libra. También puede ser el recuerdo de los hijos, también. A veces, cariño, sé que mucha gente tiene que emigrar, tiene que salir de casa, del país, para una mejora mejor para su entorno.
Puede ser que estás extrañando a los hijos, estás extrañando a la familia, por eso que tienes ese choque. Da igual que si están lejos o están cerca, pero tú extrañas a alguien. Siento que estás extrañando a alguien. Vamos a ver carta guía, carta consejo, Libra. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Libra. Me sale la carta del 2 de oros. Por otra parte, mi querido Libra, muchos de ustedes es como que están llevando al extremo una preocupación económica. Muchos de ustedes. O tienes problemas con papeles, documentos, o de repente ha habido un gasto innecesario, pero las cartas me dicen que te estás ahogando en un vaso de agua. Las cartas me dicen que no deberías preocuparte tanto, que no es para que tú te pongas en esta situación. Es como que te preocupa algo con el dinero. Pero me dan a entender las energías Libra de que esto se va a solucionar o de que tú vas a encontrar la forma de solucionar esto. Pero en estos momentos tu cabeza te echa un bombo, Libra. ¿Por qué? Si te das cuenta, me dice la carta del 2 de oros, ya que hay un personaje, cariño, que está como desesperado, desesperada, parece que se va a ahogar. Y si te das cuenta, el agua no llega ni a su rodilla. Entonces, mi querido Libra, muchos de ustedes es como que te estuvieras tomando a pecho un problema en el trabajo, un problema económico, un problema de repente gastos de tu familia. No te tomes tan a pecho las cosas, me dicen, mi querido Libra. No te tomes tan a pecho, ¿vale? Voy a tomar agüita, corazón. Muy bien. Vamos a ver, Libra, qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta del 4 de espadas. Vale. ¿Sabe por qué siento que muchos de ustedes posiblemente están llevando a extremo un problema que está relacionado con el dinero? Porque quizás me dice Richard, llevo mucho tiempo esperando una respuesta, llevo mucho tiempo sintiéndome así, llevo mucho tiempo teniendo retrasos económicos, o tú sientes, Libra, que no has hecho nada por tu vida. Tú sientes esto, ¿vale? Pero corazón, tienes que tranquilizarte, porque es como que estuvieras entrando en un estado de depresión o de ansiedad. Vamos a suponer que esto no está relacionado al 100% con el dinero. Muchos de ustedes se preguntan, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que yo he hecho con mi vida? Cariño, cada persona tiene su propósito de vida. Cada persona está lo que es en el lugar donde tiene que estar. Tú no te sientas menos, no te sientas mal si a lo mejor me dice Richard, pero es que yo quería tener una casita y me cuesta conseguir esa casita y veo que las personas que son de mi contemporáneo ya tienen su casita, son felices. Cada persona está en el momento adecuado, en el tiempo adecuado. No te sientas mal, Libra, porque es como que te estuvieras ahogando en un vaso de agua. Dices, el tiempo pasa, Richard, el tiempo pasa y yo envejezco. Cariño, mientras estés respirando, mientras tengas vida, mientras tengas fuerza, vas a poder avanzar, mi querido Libra. No será la edad, Libra, no será la edad que te tiene así. A lo mejor las etiquetas de la vida, tú tenías expectativas de, yo qué sé, Richard, siempre me han dicho que a los 25 años tengo que estar casado, casada, con hijos, con trabajo fijo y con casa. Y quizás no lo has logrado. ¿Y? Mi querido Libra, al menos lo estás intentando. Tú tienes que continuar para adelante. No estés pensando en esto, porque eso es mala energía, Libra. Tú sientes que el tiempo se te va. Tú sientes que no has hecho nada en este presente. Pero Libra, corazón, el día que tú partas de esta tierra, al igual que yo y el resto, cariño, no te vas a llevar todo lo que tú has logrado. Entonces, tienes que vivir, tienes que estar tranquilo, tienes que estar tranquila. Lo que tenga que pasar con la parte económica pasará. Con esto no te digo que no tengas sueños, que no tengas metas, pero tampoco interpongas tu tranquilidad. Porque estás como diciendo, ¿qué he hecho con mi vida?
He perdido mi tiempo con ese hombre, he perdido mi tiempo en ese trabajo. ¿Por qué no estudié a tiempo? Tranquilo, tranquila, aún estás a tiempo, Libra. Vamos a sacar más cartitas, corazón. La carta del As de Copas. Y para otro grupo de ustedes, mi querido Libra, es como que dices, ¿cuándo me va a llegar la persona ideal? Como que todo este tiempo te has estado topando con personas que siempre van por delante solo por interés. O tú de repente me dices, Richard, a veces siento que estoy con ese hombre, con esa mujer, pero siento que no me quiere. Siento que simplemente es costumbre, interés, porque no nos queda de otra. A lo mejor yo que sé, me dice Richard, comparto gastos con esta persona. Y muchos de ustedes piensan que están perdiendo su tiempo. Mira, antes de hacer un cambio, Libra, hay que tener plan A, plan B y plan C, corazón. Y más cuando uno tiene lo que es una edad, ¿no? Cuando uno es jovencito, cariño, 18 años, 20 años, 25 años, te tiras a la piscina, corazón sin agua. Porque no te vas a romper los huesos, cariño, ¿vale? Todavía somos fuertes. A partir de los 40, hay que pensar las cosas, mi querido Libra. Entonces, yo lo que te puedo decir, mi querido Libra, no te sugestiones, Libra, no te sugestiones. Va a haber una oportunidad para ti. Pero es cierto que tú en estos momentos es como que me dice Richard, se pasa el tiempo. Tranquilo, no llames a la mala vibra, a la mala energía. Visualiza cómo te gustaría que llegue esa persona, ese dinero, ese sueño que tú tanto tienes en tu mente, Libra. No te sugestiones, te estás comiendo la cabeza, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. Deja de pensar, cariño, eres una persona inteligente, eres mental, eres una persona, cariño, que puedes llegar lejos. Simplemente tienes una mala racha en esta semana, nada más. Ya va a pasar ya. A ver qué me dice el arcángel. ¿Qué arcángel te acompaña? ¿Qué mensaje te da el arcángel? Vamos a ver. Dice, asume lo que eres. Yo me acuerdo que en una lectura te salió también este mensaje. Escucha, el arcángel Miguel, a lo mejor te llamas Miguel. Eres un poderoso, querido y creativo hijo de Dios. Eres amado de todo corazón. Entonces, ¿qué te dice Libra? Ten confianza en ti. Tú vas a poder llegar a tu meta, tú vas a poder superar obstáculos, no te comas la cabeza. Cuidado que a ti te afecta mucho el nervio, te duele mucho la cabeza, Libra. A veces te entran ataques, sientes que te va a dar un derrame, cariño. ¿Por qué? Porque piensas mucho. Ten cuidado, corazón, descansa un poquito, respira. Respira, bota. Y vas a ver cómo se recarga tu buena vibra. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios y vas a llegar lejos. Respuesta en el tarot egipcio. El arcángel Miguel, encomiéndate. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Vamos a ver. Opción 2, la carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que estás lidiando con otro Virgo, corazón. Dependiendo de las opciones que has escogido, es un no, es un sí. A ver qué me quieren decir el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. Me sale la carta del carro. Puede ser que muchos de ustedes están lidiando con personas de elemento agua, especialmente también lo que es un cáncer, pero también puede ser Escorpio y Piscis. Fuerza de voluntad, victoria, reconocimiento. Si te das cuenta, fíjate muy bien, aquí hay una carroza, cariño, y encima de esa carroza hay un ángel. ¿Y cómo está ese ángel? Así, con los brazos abiertos. Déjate llevar, mi querido Libra. Déjate llevar. Todo llega a lo que es a tiempo divino. Va a haber recompensa. ¿Por qué? Porque la carta del carro, Libra, representa rescate.
rescate. Si en estos momentos te sientes ahogar, ¿qué hago, Richard? Va a aparecer una persona que te va a rescatar, un alma gemela. Las almas gemelas, no todo tiene que ser pareja, por si acaso. Las almas gemelas, mi querido Libra, aparecen justo cuando uno más necesita de alguien para que nos haga reaccionar, para que nos saque de ese hoyo, Libra. Siento que alguien aparece en tu vida para rescatarte, que si ya formalizan pareja, pues bienvenido sea, cariño. El pack completo, pensión Soto, cariño, comida y ya sabes qué más ya. Entonces, mi querido Libra, me dice, relájate, relájate, estate tranquilo, tranquila, porque muy pronto vas a ver la luz de una manera positiva, ¿vale? Richard, la luz, no quiero ver la luz todavía. De una manera positiva. Muy pronto va a haber rescate en tu mundo, mi querido Libra, porque sale el carro. El otro punto también, Libra, el carro representa la familia. Vas a salir adelante tú y los tuyos, tú y tu familia, Libra. Un cáncer te va a estar apoyando a lo mejor, o tus padres, porque el signo de cáncer representa la familia, los padres, Libra, o tu madre también. Vamos a ver qué nos quieren decir el cuenco de cuarzo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Veo un Capricornio. Hay un Capricornio en tu vida, Libra. Hay un Capricornio. No sé por qué veo muchas rosas, muchas flores. O te han regalado flores, rosas, o tú trabajas algo relacionado con la decoración. Mucha rosa, muchas flores, cariño. Hay una persona que usa muchos anillos, o te recuerda, o es una persona que siempre está por ti, como que siempre está buscando sacarte lo que es una sonrisa, Libra. Usa anillos, ¿vale? No anillos de compromiso, sino como yo, corazón, que uso así anillos, como que siempre está intentando sacarte una sonrisa. Esta persona puede ser que la mayoría son de piel blanca. Vamos a ver. Me dicen, Libra, que tú con él o con ella, si en estos momentos no hay contacto, cuando vosotros estaban juntos, eran como si fueran una sola persona, pensaban igual, siempre se buscaban, siempre se extrañaban. No tiene por qué ser pareja, puede ser amigos, amistades, puede ser pareja, amigos con derecho a roce, yo qué sé, pero siempre te buscaba. Esa persona que usa anillos, muchos anillos, te recuerda, Libra, te recuerda. Vamos a ver. En estos momentos hay un grupo de ustedes que está en un modo zen. Es como que estuviera reflexionando, pensando, Libra. Pero lo bueno, Libra, que frente de ustedes está el sol. Si tú estás buscando una respuesta, lo vas a encontrar ya. Esto puede ser antes de 24 horas. Vas a encontrar esa respuesta, Libra. Alguno de ustedes posiblemente en algún momento de vuestras vidas has hecho una promesa a un ser de luz o a un santo. Te están diciendo que tienes que cumplir. No sé si a lo mejor tú has prometido enviar rosas, a lo mejor yo que sé, una vela, una oración, o que ibas a compartir algo, pero te están pidiendo que lo cumplas. O simplemente hay un ser de luz que puede ser padre o madre, necesita que tú lo visites, Libra. Necesita, ¿vale? Porque siento, corazón, que están así, orando. Siento las energías que se expanden, mi querido Libra, y van dirigidos a lo que es a tu vida. Entonces, cumple tus promesas o simplemente visita a ese familiar que tú de repente hace mucho tiempo, por circunstancias de la vida, no vas a visitar en su lugar de descanso, mi querido Libra.
Espero que te guste esta lectura, corazón. Te voy a dar 2 cartas de características. Vamos a ver, Libra, Libra, Libra. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, cariño, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Tiene lo que es el cuello un poco largo, orejas grandes, puede ser que tenga piercings, cabello corto, se pinta el cabello de rubio, es una persona muy inteligente, muy intuitivo. A lo mejor de repente vosotros han trabajado juntos o han estudiado juntos. La carta del 5 de espadas. ¿Te has enterado o has coincidido con una persona con la cual de repente te pone un poco nervioso o a ti te atrae mucho él o ella? Es una persona que actualmente vive en un lugar donde hace mucho frío, o vosotros están en ese lugar. Le encanta la casaca de cuero o la ropa de color marrón. La carta del 7 de oros. Hay un personaje, mi querido Libra, como que está esperando que tú le des una oportunidad o de repente piensa que entre vosotros se pueden dar lo que es una oportunidad. Piel blanca, cara redonda, nariz grande, labios gruesos, cejas pobladas, se peina por el costado, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro, le encanta la naturaleza, le encanta el campo, o vosotros vienen de repente de un pueblo donde hay mucha vegetación. Espero que te guste esta lectura, corazón. Un besito, hasta la vida y sé feliz. Bendiciones, Libra.